nacional en momentos cruciales. Alberto Fujimori, la señora Susana Iguchi y bueno, la mayor y el menor de los hijos de esta familia, Keiko y Kenji Fujimori. Bueno, pocos sabían, o pocos recordaban, mejor dicho, que Alberto Fujimori anunció a través de sus redes sociales que le surgió un nuevo cáncer. Explicó a través de YouTube, de su canal de YouTube, ustedes saben que ha sido sumamente activo en las redes sociales, que padecía nuevamente de cáncer al pulmón. En junio de este año se anunció que se había fracturado la cadera, lo tuvieron que operar de la cadera. Él todo esto ha ido contando a través de sus redes sociales. Pero de pronto el miércoles 11 de septiembre sorprendió a muchos que se estaba anunciando que se había rebajado su salud y finalmente falleció. Vino tremenda controversia. ¿Alguno dudaba acaso que también a la muerte de Alberto Fujimori se iba a generar alguna controversia? No, ¿verdad? Pues bueno, hubo un cumplimiento de un protocolo que está estipulado en un decreto supremo de la Cancillería y ahí también hubo voces encontradas. Vamos con el reportaje de nuestra compañera Juana Belladena. El ritmo del chino hoy tiene un tono diferente. El expresidente Alberto Fujimori falleció a los 86 años. Te amo por todo corazón. No sabes cuánto te voy a extrañar. El ritmo del chino ya ha vuelto para ti. En sus últimas semanas, enfrentó al cáncer con un severo tratamiento, un proceso que lo llevó a un camino sin retorno. La vida se le fue apagando poco a poco. En el medio del dolor, quiero contarles que cuando estaba tranquilo y sereno, planificábamos la campaña. Pero cuando tenía un cuadro de fibrilación auricular, me decía, creo que también tenemos que hablar de mi despedida. El cáncer era cada vez más agresivo. Fujimori sabía que le quedaba poco tiempo. Por ello le pidió a sus hijos, Keiko, Kenji y Sachi, que no quería regresar más a un hospital. Su deseo era estar rodeado de su familia junto a sus hijos y nietas, en casa. Y pidió además que el día de su funeral pudieran asistir sus seguidores. Me dijo, yo quiero que el pueblo pueda tener la oportunidad de estar conmigo. La noticia de la agonía de Alberto Fujimori tomó por sorpresa. Era la 1 de la tarde del miércoles 11 de septiembre, cuando se anunció que su estado de salud era delicado. A diferencia de otras veces, el hermetismo era inquebrantable. Las personas más cercanas comenzaron a llegar con prisa, vistiendo absolutamente de negro y evitando a la prensa. Él está luchando por su vida, nada más les puedo decir. Ahora sabemos que fue un momento de despedida. A petición de sus hijos, solo el círculo más cercano tuvo acceso a la habitación de Alberto Fujimori. La tensión era grande.
No se sabía el verdadero estado de salud del expresidente, que a diferencia de otras ocasiones no se encontraba en una clínica privada, sino en su casa. Él estaba muy bien, porque nos conversaba del trabajo que hacíamos. Al salir, Luisa María Cuculiza se limitó a decir que el ingeniero Fujimori estaba luchando por su vida. Era una señal de que algo sucedía detrás de esas paredes. ¿Y qué le dijo? Que lo quería mucho. Él no ha hablado. Él hacía así nomás. Unas horas después, pasadas las 6 de la tarde, se declaró oficialmente su muerte. El anuncio no llegó a través de la familia. El abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, lamentó el deceso sin el consentimiento de la familia Fujimori. Fue expulsado de la casa a bordo de esta camioneta, escondido en la parte posterior para evitar contacto con la prensa. Miércoles 11 de septiembre, estamos en los exteriores de la casa de Keiko Fujimori. Hace una hora se supo el fallecimiento de su padre, el expresidente Alberto Fujimori. Vemos que hay presencia de prensa local e internacional. También están aquí simpatizantes. ¡El chino no ha muerto! ¡El chino está presente! ¡El chino no ha muerto! ¡El chino está presente! Él presentó problemas respiratorios hace 2 días. Comenzó a faltarle un poco el aire, se le puso oxígeno, comenzó a faltarle más el aire, se comenzó a hinchar. Al final, ayer en la noche, ya él estuvo inconsciente. Todos podemos escaparnos de la justicia del hombre, nos declaran inocentes, nos declaran culpables, todo, pero de la justicia divina nadie se escapa. La puerta del domicilio permanecía resguardada por una gran cantidad de policías. No todos tenían permitido el acceso. Más tarde, esa misma noche, llegó el cortejo fúnebre y las primeras coronas de flores. A nombre de la familia, Luis Galarreta y Miki Torres anunciaron que el velatorio del expresidente sería en el Museo de la Nación. La familia aceptaba los honores presidenciales. Nuestro líder, fundador y presidente Fujimori, él se ha ido con absoluta paz, tranquilidad, se ha ido en libertad. ¡Papi, cuidado! Honores de Estado que también han despertado polémica. Tuvo logros, pero también condenas, aunque estas últimas no estén consideradas en la norma. Yo creo que la señora Boluarte debió evaluar de que ese reglamento que está vigente para los honores de ex jefes de Estado debe ser interpretado en el sentido de aquellos que no hayan cometido graves delitos contra el propio Estado. Era momento de que su padre dejara la casa donde vivió los últimos meses luego del indulto. Sostenidos en todo momento de las manos, Kenji y Keiko siguieron de cerca la carroza fúnebre, custodiada por agentes de la Policía Nacional, hasta llegar a la sede del Museo de la Nación en San Borja, donde se velaron por 2 días los restos del exmandatario. Permiso. La presidenta Dina Boluarte, que declaró 3 días de duelo nacional, fue la primera política en llegar al Salón Nazca para extender sus condolencias. Seguridad, seguridad, seguridad.
flanquearon el primer ministro Gustavo Adrianzen y el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Políticos de todos los credos llegaron al funeral. César Acuña, Mauricio Mulder, Jorge del Castillo, Lourdes Flores, Alfredo Barnechea, entre una larga lista de personalidades. De día y de noche se reportaron largas colas que daban la vuelta a la manzana, algunos con flores, otros fotografías. El horario del velatorio tuvo que ampliarse hasta la medianoche. Es jueves 12 de septiembre, son las 8:30 de la noche, es el primer día de velatorio y vemos que la gente sigue llegando para despedirse de Alberto Fujimori. Algunos llegan con flores en sus manos para darle el último adiós. Lágrimas y música acompañaron siempre el cortejo fúnebre. El sábado 14 de septiembre, muy temprano, casi al alba, se pudo ver el féretro de Alberto Fujimori salir en hombros del Museo de la Nación y fue trasladado al Gran Teatro Nacional para la misa de cuerpo presente. En el nombre del Padre. La ceremonia religiosa estuvo a cargo del mismo padre que le otorgó los santos óleos en su casa. Esta fue la primera vez que Kenji Fujimori dedicó unas palabras de despedida a quien él consideraba su héroe. Te quiero hablar como hijo. Y lloro porque durante 16 años, pa, que estuviste en el penal, los momentos más duros siempre fueron la despedida. Y ahora, pa, siento que te me vas. Quiero agradecer al presidente Kuczynski por darle el indulto. Agradecer porque tuvimos la oportunidad, Keiko, Sachi, Erika, mi amor, de estar en el pecho, echaditos con mi papá y sentir cómo se iban sus últimos respiros y latidos. No sabes cómo te amo. Te amo muchísimo, pa. ¡El socialismo nunca va a morir! Nunca va a morir el chino. Su hermana mayor, la lideresa de Fuerza Popular, tomó enseguida la palabra. En el medio del más profundo dolor y tristeza, quiero decirte también que tengo un poquito de serenidad en mi corazón. ¡Vamos, Keiko! Porque finalmente, papito, eres libre. Eres libre del odio y de la venganza. Las nietas de Fujimori, Kaori y Kiara, también hicieron lo suyo. Te recuerdo en la sonrisa de mi hermana, en la fuerza de mi mamá, en la risa de Kenji, en la tranquilidad de Sachi, en mi determinación de nunca rendirme. Esto me tranquiliza, ya que yo sé que siempre vivirás en una parte de cada uno de nosotros, por siempre en nuestros corazones. Gracias.
quería comentar de que el último deseo de mi abuelo es que dé un discurso en su funeral. Y aunque varias veces le dije y le rogué de que no por la vergüenza, quiero hacerlo feliz una última vez, de la misma manera que siempre me alegraba. Al cierre de la misa, su hija mayor, Keiko Fujimori, con quien compartió gran parte de su vida política, tomó también la palabra. Hoy vamos a continuar con tu trabajo, por supuesto. Flanqueado por cadetes de las 3 Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, su féretro abandonó el Gran Teatro Nacional en medio de una gran multitud y estricta seguridad policial. Antes de llegar al Camposanto, hizo una parada en Palacio de Gobierno, donde llegó para recibir honores póstumos. No hace mucho, Alberto Fujimori había anunciado sus intenciones de volver a hacer política en el partido fundado por su hija, Fuerza Popular, y uno de sus mayores deseos era volver a Palacio de Gobierno. Sus hijos jamás imaginaron que sería así. Finalizada la ceremonia, la comitiva se dirigió hacia el cementerio de Huachipa. En medio de una multitud naranja que gritaba, la tarde del sábado 14 de septiembre, su carroza llegó hasta el Camposanto para recibir cristiana sepultura. ¡Hey, hey, hey, hey! Kenji Fujimori ha dicho públicamente que su padre le enseñó absolutamente todo, menos a decir adiós. Alberto Fujimori se fue al ritmo del chino, canción con la que será recordado eternamente. Esta noche en Cuarto Poder, los Fujimori, la familia que marcó por 34 años la política de nuestro país. Imágenes inéditas de sus inicios en Palacio de Gobierno. El poder oculto de Andrés Hurtado. Documento revela el nexo jurídico entre el presentador de televisión y el capo de la droga más peligroso de los 90s. Además, visitas y contratos para uno de sus socios en la Superintendencia Nacional de Migraciones en la gestión de su amiga Roxana del Águila. Internet de alta potencia para uno de los penales de máxima seguridad del país. La policía y la fiscalía descubren cómo los criminales recluidos en el penal Ancón 1 obtenían internet sin restricciones. Audios y videos revelan cómo un ex proveedor del INPE, un ingeniero egresado de la UNI, trabajaba al servicio de los principales cabecillas de bandas organizadas. Muy bien, vamos entonces con la pregunta de Cuarto Poder. Obviamente tenía que estar relacionada, como no, a Alberto Fujimori. Tremendo caudal político. Tras la muerte de Alberto Fujimori, les preguntamos, ¿quién cree que será el heredero político del fujimorismo? A, Keiko Fujimori. B, Kenji Fujimori. Bueno, ya saben que pueden ustedes participar de esta pregunta de Cuarto Poder a través de este QR. Lo pueden hacer en este momento si quieren, poniendo su celular y registrando el QR, y de esa manera va a poder acceder a la pregunta y la respuesta. Tras la muerte de Alberto Fujimori, ¿quién cree que será el heredero político del fujimorismo? ¿Keiko Fujimori o Kenji Fujimori? Bueno, ahí está la pregunta. Vamos a continuar ahora porque este es obviamente un programa especial.
especial relacionado a Alberto Fujimori. Hemos visto ya cómo han sido las exequias de Alberto Fujimori, pero ahora vamos a hablar sobre la historia política, cómo de pronto este outsider incurre en la política nacional y lo cambia todo. Si usted es seguidor de Alberto Fujimori, dirá que ha sido el mejor presidente del Perú, que llegó a tal pueblo como ningún otro presidente lo había hecho, que hizo carreteras, estabilizó la economía, etc. Pero si usted es detractor de Alberto Fujimori, recordará el 5 de abril, el golpe del 5 de abril, el copamiento de las instituciones, la cantuta, Barrios Altos y Vladimiro Montesinos. Vamos a recordar todo lo que han sido en todos estos años Alberto Fujimori con un informe de nuestra unidad de investigación. Me llamo Alberto Fujimori. Sí, ese soy yo. Okay. You understood what did I mean? My name is Alberto Fujimori. That's me. Yeah. Alberto Fujimori polarizó y despertó pasiones, estando en la cárcel y en libertad. Fue amado. Y también odiado. Ingeniero agrónomo, hijo de inmigrantes japoneses que por los años 90 probó suerte en la política peruana y logró construir el llamado Fujimorismo. Fue presidente 3 veces, huyó a Japón, renunció desde el extranjero, fue extraditado, encarcelado y condenado por varios delitos, entre ellos por su responsabilidad en la matanza de Barrios Altos y la Cantuta. ¡Soy inocente! La historia política de Alberto Fujimori se empezó a escribir en abril de 1990. Por esos años, el Perú vivía agobiado por la pobreza, el terrorismo, la hiperinflación y la desconfianza a la clase política de entonces. En medio de ese caos, apareció como el outsider del partido Cambio 90. Perú, levántate ahora y confía. Mi propuesta es honradez, tecnología y trabajo. Más honestos tenemos que ser, solo así se tendrá un mañana. Nosotros podemos vivir mejor. El Perú tendrá la luz de un nuevo amanecer. Fujimori, presidente debe ser. Marca el 90, el símbolo del cambio. El discurso logró conquistar el 60% de los votos y vencer en segunda vuelta al laureado Mario Vargas Llosa. Felicito al ingeniero Alberto Fujimori. Fujimori recibía así la banda presidencial de su primer gobierno. El día de su cumpleaños, el 28 de julio de 1990. Fue el gobierno del Fujichoc, una radical medida económica para controlar la hiperinflación. Que Dios nos ayude. Fue también el gobierno del autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Yo soy acá. Tenga usted la amabilidad. Yo soy miembro de la Tenga usted la amabilidad. Soy parlamentario y voy a defender la Tenga democracia. usted la amabilidad. Defiéndala por acá, no, por favor. Voy a mi casa, señor. Hola, por favor, Estoy yendo a mi visita. casa. Un autogolpe apoyado por la mayoría ciudadana. Al fin y al cabo al hombre le pueden quitar las cosas, menos lo que tiene acá. Así es. A nadie. Así lo maten. Y si uno muere, esto quedan los demás. Ese mismo año, el gobierno de Alberto Fujimori
capturó a Abimael Guzmán Reynoso, el cabecilla de Sendero Luminoso y responsable de las más grandes atrocidades y atentados terroristas en el Perú. Natural de Islay, Mollendo, Arequipa. Nacido el 3 de diciembre de 1934. Hijo de Abimael Guzmán Silva y Berenice Reynoso. Estado civil. Viudo. Un hecho que fue considerado uno de los máximos logros de su política antisubversiva. También fue capturado el cabecilla del MRTA, Víctor Polay Campos. Se va a cesar a todos los vocales y fiscales. Era noviembre de 1992. Fujimori convocó a elecciones para un Congreso Constituyente y así plasmar sus reformas políticas en una nueva Constitución. Y vamos a moralizar en una forma drástica el Poder Judicial. Va a ser uno de nuestros primeros pasos. Una nueva Constitución que permitió implementar un modelo económico que ha sido fundamental para el desarrollo del Perú en los últimos 30 años, asegurando el no retorno a la hiperinflación de los años 80. Una nueva Constitución en la que también se estableció la reelección presidencial. Quiero que ustedes reconozcan cuál es el símbolo del chino. En plena campaña electoral del 95, los problemas limítrofes con el Ecuador revivieron. Fujimori afrontó el conflicto armado que concluyó años después con la demarcación definitiva entre ambos países. Y un gran estrechón de manos con el presidente del Perú, Alberto Fujimori. En las elecciones de ese año, su contendor, el secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, fue vencido con el 65% de votos. Luego, el presidente Alberto Fujimori fue investido como mandatario de la República para el periodo 1995-2000, en lo que constituye su segundo mandato consecutivo. Los viajes al interior del país comenzaron a hacer su sello. Cuidado, cuidado, cuidado. Actual responsable del movimiento revolucionario Túpac Amaru. Sin embargo, el episodio más difícil que afrontó fue la toma de la residencia del embajador de Japón en Lima por el MRTA en diciembre de 1996. Yo estaba en mi despacho viendo los asuntos pendientes del día y entra la llamada súbita. Me dice, señor presidente, se trata de un asalto en la embajada japonesa. Los reflectores de las cadenas internacionales apuntaban al Perú. Lo que están pidiendo ahora es la liberación de sus compañeros que están encarcelados, aproximadamente entre 400 y 500 encarcelados, y quieren una revisión de la política carcelaria. 4 meses después, con la operación Chavín de Huántar, fueron rescatados 71 rehenes. Fallecieron 2 militares y uno de los rehenes durante la operación. Todos los MRTistas murieron durante el enfrentamiento. Este es sepan, y ese no agarró, subiendo agarró, igual que ya ves. Incluso yo he estado preocupado. Sí, que salga esta mañana. Salga esta mañana y no tengo con qué tapar. ¿Eso graba vos también, Giro? Por esos años, el gobierno de Fujimori ya enfrentaba graves denuncias por corrupción, violación de derechos humanos, el control de los poderes del Estado y el poder paralelo que ejercía su asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos. Giro. También se denunciaba su afán de perpetuarse en el poder. ¡Permiso, señor presidente! Interpretó la Constitución a su favor, escribió su partido Perú 2000 y volvió a postular
para un tercer mandato en medio de denuncias de una fábrica de firmas falsas para inscribir su partido. Una campaña electoral marcada por el popular baile del chino. Asumió el poder por tercera vez y en medio de serios cuestionamientos. Apenas 2 meses después, los Vladivideos trajeron abajo su tercer gobierno, tras 11 años en el poder. Por la salida del Servicio de Inteligencia Nacional pasaron congresistas, empresarios, dueños de medios de comunicación y personajes influyentes. Vladimiro Montesinos huyó en un velero a Centroamérica. No me compete a mí hacer detenciones, sino simplemente buscarlas. En noviembre de 2000, Fujimori salió del Perú para participar en el Foro Económico Asia-Pacífico, APEC. Fugó del país y se refugió en Japón, aprovechando su doble nacionalidad. Presentó su renuncia, el Parlamento no lo aceptó y lo destituyó por incapacidad moral. Se volvió a casar, postuló al Parlamento japonés sin éxito, escribió libros y dio conferencias sobre la lucha contra el terrorismo. Era el hijo ilustre de Japón, el migrante que gobernó un país. De pronto, tras 5 años en Japón y a bordo de un jet privado, viajó hacia Chile. Bueno, Arturo, ¿tú te imaginas a dónde vamos a ir? Todavía ni idea. Secreto total. Sobrevoló cielo peruano. A 20 kilómetros de Lima, 10 kilómetros del Callao. Finalmente ya estamos. Hemos tocado suelos sudamericanos. Próximo Perú. En Chile cruzó los controles migratorios como un turista cualquiera, pese a estar en la lista de prófugos de la Interpol. Se hospedó en la suite del lujoso hotel Marriott en Santiago de Chile y puso en jaque las relaciones diplomáticas entre Perú y Chile. Y ese detective, que era muy joven, chequeó burocráticamente el pasaporte y no se dio cuenta que tenía al frente a Fujimori. Entonces lo que se puede hacer es retener y que los tribunales de justicia se hagan cargo de inmediato de esto, porque puede ser efectivamente un problema muy complejo. Él no ha sido invitado, él llegó acá y creo que todos los chilenos nos preguntamos a qué vino. He venido voluntariamente, nadie me ha traído acá. He venido voluntariamente aquí a Chile porque conozco de la imparcialidad de los tribunales chilenos, entonces yo voy a permanecer acá, definitivamente. A menos de 24 horas de pisar suelo chileno, fue detenido y empezó el proceso de extradición solicitado por el Perú. En mayo de 2006, con una medida de libertad provisional, alquiló esta mansión en el distrito de Las Condes, en Santiago de Chile. Alberto Fujimori ya está va camino ya rumbo al helicóptero que lo trasladará hacia el Perú. En febrero de 2007, la Corte Suprema de Chile aceptó la extradición. Que está trayendo el extraditado expresidente de la República, Alberto Fujimori. Fue directamente a la DIROES, desde donde afrontó 21 cargos por corrupción y violación de derechos humanos. Rechazo los cargos.
inocente. Soy inocente. Y no acepto esta acusación fiscal. Se inició un largo camino judicial, convertido en el primer expresidente peruano procesado por homicidio calificado y secuestro por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Señor presidente, me encuentro aquí en calidad de acusado por violación a los derechos humanos. En 2009 lo sentenciaron a 25 años de prisión. Condenando al acusado Alberto Fujimori o Kenji Fujimori, cuyas generales de ley se consignan en la parte introductoria de la presente sentencia, como inductor del delito de usurpación de funciones en agravio del Estado, a 6 años de pena privativa de libertad efectiva y fija en 400.000 nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor del Estado. Tuvo también condenas por un allanamiento ilegal y por el pago de $15 millones a Vladimiro Montesinos, su ex asesor. Fujimori fue diagnosticado con cáncer a la lengua y en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó la gracia presidencial. Al señor Alberto Fujimori. Como ustedes saben, decidí ayer, 24 de diciembre de 2017, otorgar el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori. Muchas gracias, presidente Kuczynski, por este gesto magnánimo que me ha reconfortado. 5 meses después, la Corte Suprema anuló el indulto. Alberto Fujimori regresó al penal Barbadillo. Se dirigen al estacionamiento donde los espera el vehículo en el que Fujimori será trasladado de regreso a prisión. Sale el expresidente Alberto Fujimori con un barbijo. Tras varias idas y venidas judiciales, en diciembre de 2023, un fallo del Tribunal Constitucional abrió la puerta de Barbadillo a Alberto Fujimori. ¡Presidente! Fujimori, el outsider, el hijo de migrantes que gobernó el país 11 años, que cambió la economía, que luchó contra el terrorismo, que fue condenado, entre otros delitos, por homicidio, secuestro. El político que polarizó el país murió a los 86 años, dejando un legado que será juzgado por la historia. Hay sin duda un legado político. Han visto ustedes, hay tremenda cantidad que sigue a Alberto Fujimori. Entonces, ¿quién agarrará este caudal político? De hecho, la pregunta, le recordamos, de Cuarto Poder es esa. ¿Será Keiko Fujimori? ¿Será Kenji Fujimori? Tal vez habrá muerto el fujimorismo. Complicado también, ¿no? Porque tenemos una bancada fujimorista y fujimoristas en la mesa directiva del Parlamento. Pero hablando justo de la familia Fujimori, es lo que decíamos al inicio del programa, se trata de una familia cuyos actores han estado participando activamente a lo largo de los últimos casi 35 años en nuestro país. El padre, la madre, la hermana mayor y el hermano menor. Vamos a ver precisamente una nota sobre lo que ha sido la familia Fujimori en todos estos años con nuestra compañera Dayana Ciesa. Perú, levántate ahora y confía. Mi propuesta es honradez, tecnología y trabajo. Era la década del 90 y un desconocido ingeniero agrónomo inesperadamente conectó con las masas e ingresó así a las grandes ligas de la política peruana. ¿Cuál ha sido la reacción de la familia después de todo este cartón, del tsunami, como lo han llamado algunos? Yo creo que ustedes ven aquí a mis hijos. Mire, le voy a presentar Keiko Sofía. Dicen que tú confiabas en tu padre. Sí, desde un principio. Cuéntanos. ¿Por qué? No sé, porque creo que su capacidad hacía que él es un hombre muy capaz. A ver. Kenji está muy serio. ¿Qué pasa con Kenji? ¿Qué pasa si me voy de viaje, me dicen? Normalmente él es tranquilo.
La tercera es Sachi. Sachi es belleza. Hiro quiere decir blanco, ¿no? Aquel día que los Fujimori Gushi abrieron las puertas de su intimidad para darle pase a los avatares de la política, ese 8 de abril de 1990 fue el inicio de lo que sería en adelante una vida pública marcada por éxitos, pero también desencuentros y rupturas familiares que en ese entonces ni estos niños, ni esta comedida esposa, ni este neófito político sospechaban. Creo que va a ser una jornada larga, probablemente agotadora. Entonces, es importante tener la suficiente energía para resistir todo el día. ¿Soñó usted con el triunfo? En ese sentido soy parco. ¿Qué va a hacer de su familia si es que las encuestas no les son favorables, si es que el voto popular no les es favorable? Mira, pues me voy a trabajar a mi verdadera profesión. Ingresa finalmente el candidato de Cambio 90, Alberto Fujimori, junto con su esposa, hasta la mesa donde sufragará 04586 y se dispone a saludar a los miembros de esta mesa. Lo que tampoco sospechaba la esposa del ingeniero Alberto Fujimori es que luego de esa intensa jornada electoral vivida hace 34 años, en la que estuvo fielmente junto a su esposo, cuidando cada detalle para que el candidato brille ante las cámaras, tendrían diferencias irreconciliables en el seno familiar que terminarían en graves acusaciones y denuncias que dividieron por completo a los Fujimori. Despojado de su saco, se encuentra ahora el señor Alberto Fujimori encima del vehículo oficial que lo trasladó hasta este lugar para dirigirse de alguna forma hacia algunos de sus simpatizantes que también se congregaron en esta esquina. Justo cuando el patriarca empezaba a saborear las mieles de la popularidad y a conocer por dentro al monstruo de la política. La victoria llegó para el chino y su nueva vida en Palacio de Gobierno también. La familia se mudó a la residencia presidencial. Desde ese entonces, el apellido Fujimori se perpetró en la política peruana. Alberto, Susana, Kenji, Keiko, Hiro y Sashi eran los nuevos inquilinos de Palacio. Escuchaban misa juntos. Recorrían los espacios de su nueva casa. Compartían en familia como siempre lo habían hecho hasta el año del triunfo de su padre. Bueno, ha cambiado en cierta forma, indudablemente. Estamos realmente viviendo aquí en un ambiente que es de palacio, pero que a mí particularmente no me hace olvidar las necesidades y las alternativas que tenemos para los problemas. ¿No? Sí. Debo organizarme para tener la oportunidad de estar siempre con los chicos, como siempre lo he hecho. A ver, Kenji, ¿tú qué opinas? Kenji. ¿Tú crees que ha cambiado la vida de nosotros? No. 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 ¿Por qué? Siempre almorzamos juntos. Sí. Cenamos juntos. Sí. Jugamos juntos. Sí. Aún sin ser contaminados por los males del poder, la familia se mostraba con las mismas costumbres que solían compartir en casa, como jugar a las carreras con su padre. Echarse un partido de básquet entre ellos. Kenji siempre fue el más entusiasta frente a un cariñoso padre siempre presente, según los registros de la época. Estas son imágenes inéditas de la vida familiar de los Fujimori cuando recién llegaron a Palacio de Gobierno. El flamante presidente además mostraba su afición por las plantas,
se comprometía públicamente a arreglar los jardines interiores de la residencia. Los Fujimori se veían como una familia unida y sin problemas. ¿Qué te gusta más del palacio? ¿Ah? Los juegos, la comida. ¿Qué comida te gusta del palacio? La lasaña. La lasaña, y después El ceviche. Sachi, te voy a entrevistar. ¿Qué te parece? No te olvides que yo trabajo en la televisión. ¿Te gusta el palacio? Sí. ¿Qué te gusta más? La sala. La sala, ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué la sala? No sé. Porque es bien bonito. No han cambiado las costumbres de la familia Fujimori-Gucci, quizá de repente. No, creo que no. No mayormente. En mi caso, yo siempre trabajo intensamente, aunque ahora tengo un horario especial, porque trabajo hasta las 3 de la madrugada y me despierto a 8:30. Sin embargo, la felicidad duró poco. No pasó mucho tiempo para que los conflictos dividan al clan Fujimori. Susana Higuchi al año siguiente denunció escandalosos hechos que involucraban a los hermanos y cuñados del presidente. Los acusó de apropiarse de la ropa donada del Japón para los más pobres, lo que la hizo tomar distancia y discrepar abierta y públicamente con las acciones de su esposo. Yo desde el 28 de julio del 90, antes del 28 de julio, ya no quería ser primera dama. Ya había visto y sentido cosas irregulares. ¿Cómo qué cosas? Como cuando un niño entra en pecado y no te puede ver a los ojos y se sienta y se agacha para hablarte. El matrimonio quedó resquebrajado. Al poco tiempo, Fujimori anunciaba el divorcio entre ellos. He decidido por ello separar a mi esposa de la función de primera dama. El argumento que sostuvo ante un juez fue que su esposa lo había injuriado gravemente. Para ello presentó como pruebas videos de entrevistas que ella había concedido. ¿Usted se mantiene en la acusación de injuria grave, presidente? No tengo otra salida, otra causal que esa para que este divorcio se concrete. El pico más alto de este sismo familiar y político de esta historia se produjo cuando Susana Higuchi denunció que su esposo la maltrató y encerró en Palacio de Gobierno. Ella abandonó la sede y se fue a vivir al local de la academia preuniversitaria que formaron al casarse. No me explicaba del porqué de los ataques. Yo, ¿qué de malo había hecho? ¿Torturas físicas o psicológicas? Físicas, psicológicas, robos, etcétera, etcétera. ¿Que empezaron en Palacio de Gobierno? Desde que fue electo presidente en el año 1990. La familia se quebraba. Era 1994. Susana dejaba Palacio y Sachi se iba con ella, mientras que el resto de sus hijos se quedaban con su padre. Eran tiempos en los que, a pesar de ser muy jóvenes, la política ya regía en sus vidas por completo y las decisiones de los Fujimori afectaban a su vez al país. Keiko Fujimori, a los 19 años, asumió las funciones de primera dama junto a su padre, pero no fue la única que tuvo un rol protagónico en la vida política del país. El menor de los hijos, Kenji Gerardo, el engreído de Alberto, cuando apenas era un adolescente, también estuvo en medio de decisiones importantes. Acompañaba a su padre a los viajes, eventos y presentaciones públicas. Se pensaba que lo preparaba para ser el heredero político de los Fujimori, pero su hermana mayor, Keiko Sofía, también avanzaba por la misma senda. Y aunque Susana, lejos de Palacio, años más tarde siguió influyendo en la vida de los Fujimori y sobre todo en un hecho histórico para el país. Un congresista de la República recibiendo dinero que le pertenece a todos los peruanos a cambio de traicionar la voluntad del pueblo peruano.
Se hizo congresista, salió reelecta en el 2001 nuevamente por el Frente Independiente Moralizador, partido de la oposición que hizo público el primer plativideo con el que cayó el régimen de Alberto Fujimori, su ex esposo, que ya llevaba su tercer periodo de gobierno. Más de 10 años, los Fujimori ocuparon la sede de Palacio, tras una serie de hechos que marcaron nuestra política, como el cierre del Congreso, la aprobación de una nueva constitución, aciertos y errores de un régimen que terminó con la fuga de Alberto Fujimori del país, y Keiko abandonando Palacio de Gobierno, que fue su casa desde que era un adolescente de 14 años. Vamos Keiko, vamos Keiko, vamos tres. El resto de la historia ya es conocida. Empezaron entonces los intentos de Keiko por convertirse en la sucesora de su padre. En total, hasta hoy, ha postulado 3 veces a la presidencia sin éxito. Tentó suerte en el Congreso y ocupó una curul como la congresista más votada. Batulló desde ahí el partido de los fujimoristas. Sin embargo, su deseo de llegar a ocupar el cargo de máxima autoridad del país la hizo volver a postular a la presidencia, y aunque esta vez hizo lo posible por desmarcarse de la mochila pesada que le dejó su padre, tampoco tuvo éxito. Esto dio espacio para que otro miembro de la familia Fujimori entre en las grandes ligas de la política. Kenji Gerardo Fujimori se hizo congresista con el voto popular. Consiguió también ser el congresista más votado en el 2011. Pero la rivalidad de Kenji y Keiko llegó a extremos inimaginables. Su propio partido, Fuerza Popular, reveló la existencia de unos videos que involucraban a Kenji con congresistas que intentaban comprar a fujimoristas a nombre del gobierno de PPK para que no apoyen la vacancia. Una guerra entre hermanos que le costó a Kenji el desafuero parlamentario y una sentencia condenatoria por tráfico de influencias. Quiero dirigirme a mi hermana Keiko y decirte, bueno, felicitaciones. Aquí tienes mi cabeza en bandeja. Y lo que se ha vivido el día de hoy ha sido totalmente nauseabundo. No solo Kenji pagó un precio alto, su padre recibió los daños colaterales de la discordia entre los hermanos. El chino tuvo que volver a prisión luego que Kenji lograra supuestamente pactar con el gobierno de PPK el ansiado indulto para su padre. Pero lo que afectó a toda la nación fue la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y la implacable posición de una lideresa opositora. No hay espacio para posiciones personalistas, y así lo deberán entender quienes pretendan mantenerse en el partido. Fue una guerra fría con puyazos en redes e indirectas públicas de ida y vuelta, pero sin mirarse a la cara. Otra vez los Fujimori remecían la política del país. La familia Fujimori, al igual que su bancada, estaba quebrada por rencores internos que solo fueron superados por el deseo de su padre de verlos unidos de nuevo. Kenji reapareció en medio de una complicada campaña electoral junto a su hermana y con un emotivo y público abrazo sellaron la fuerte disputa. A pesar que Kenji carga aún con una condena de 4 años al haber sido acusado de comprar votos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, presidente que le concedió el fallido indulto a su padre. Un abrazo que hoy vuelve a repetirse entre hermanos en medio de una triste despedida. ¿Cumpliste también tu último deseo, papá? Que Kenji y yo vamos a estar unidos para siempre. Keiko ha dicho que sus padres terminaron siendo amigos a pesar de todo lo vivido. Su primera salida en libertad fue venir a saludar a mi mamá, que también se encuentra acá. Y saliendo, él me dijo, gracias por traerme, qué bonito sitio. Yo también quiero estar acá. Al lado, no tan cerca, pero al lado de tu mamá. Y es que mis papás, a pesar del divorcio
tan duro que fue para nosotros los hijos, ellos finalmente se amistaron. Esta vez le dan el último adiós al patriarca de una dinastía que ha marcado la historia política del Perú. ¿Quién será el encargado de suceder ahora al líder fujimorista? Eso aún está por verse. Este es el baile, este es el ritmo que todos recuerdan, el ritmo del chino. Bueno, eso ya lo veremos en los próximos días y los próximos meses. Pero ahora tenemos que hablar de otro tema. Hasta antes de la muerte de Alberto Fujimori, todos estaban comentando lo que había sucedido con Andrés Hurtado, conocido en el mundo del espectáculo como Chibolín, porque hubo una serie de denuncias relacionadas al narcotráfico, al tráfico de influencias, pero claro, la muerte de Alberto Fujimori nos desvió un poco la atención. Sin embargo, Cuarto Poder va a presentar hoy en exclusiva un documento que va a hacernos retroceder en la historia, porque Andrés Hurtado es apoderado absoluto del Vaticano. ¿Recuerdan ustedes ese nombre? Se trata de Demetrio Chávez Peña-Herrera, una persona que ha cumplido sentencia por narcotráfico y que ya salió de la cárcel en el 2016. Y en el 2019, a través, por supuesto, de un documento firmado, le da este poder absoluto a Andrés Hurtado. Absoluto de manejar bienes, realizar trámites empresariales, abrir cuentas bancarias. ¿Para qué? Ahora dirán, no, pues sí, señor Demetrio Chávez no tiene nada a su nombre. ¿Y entonces para qué han hecho esta transacción? Vamos a ver el reportaje completo de José Luis Leiva. Detrás de tanto glamour, detrás de tantos lujos, el presentador Andrés Hurtado ha escondido durante años el poder que le otorgó el capo de la droga más peligroso de finales del siglo pasado en nuestro país. Mi nombre es Demetrio Chávez Peña-Herrera, pero todos me conocen como Vaticano. La prisión a usted no le malora ni le arregla. Tal conforme eres, así lo eres. Entonces, pues, es cuestión de su naturaleza y la persona dice todo. Exclusivo en Cuarto Poder, el pacto jurídico entre Vaticano y el conocido Chibolín. El conductor de televisión, hoy investigado por presuntamente traficar influencias con una fiscal, es el representante absoluto de este hombre que fue condenado por tráfico de drogas en los 90s. Este es el documento. Inscripción de mandatos y poderes. Poderdante, Demetrio Limonier Chávez Peña-Herrera. Apoderado, Andrés Avelino Hurtado Grados. Andrés Hurtado está facultado a administrar sin limitación alguna los bienes muebles e inmuebles de propiedad del poderdante, arrendarlos por el tiempo merced conducta y condiciones que estime conveniente. Puede solicitar tarjetas de crédito, de débito u otras, solicitar la clave secreta, solicitar créditos a corto, mediano y largo plazo. Bueno, para mí, personalmente... Registro oficial. Andrés Hurtado es apoderado de Demetrio Chávez Peña-Herrera, alias Vaticano. Aquí hablamos de una relación jurídica de representación. Si es que en el marco de esta representación luego se realizan operaciones ilegales, lo que aquí tendríamos es que una persona estaría actuando como intermediario de otro materialmente para llevar a cabo actos ilegales. En este caso respondería tanto el que lo realiza de forma directa, que sería el señor Andrés Hurtado, como aquel para quien lo realiza. Turbias conexiones en medio de un soterrado teje y maneje de influencias, en donde hasta uno de los socios de Andrés Hurtado ganó sus primeros contratos con el Estado. ¿En dónde? En la Superintendencia Nacional de Migraciones de su entrañable amiga, Roxana del Águila, quien recibió en su despacho al presentador de televisión junto con un empresario investigado. Un modus operandi, ¿Tenía algún trámite en curso?
en ese momento? No, ninguno. No, ninguno. Todos los hechos documentados a narrar se originan en 2019. Antes del escándalo del $1.000.000 y el cargamento de oro que involucra a la fiscal de lavado de activos Elizabeth Peralta, a Andrés Hurtado y a la familia Muley. Que eres mi amigo, te quiero muchísimo. Por entonces, ya desfilaban políticos, funcionarios y empresarios en el programa de Andrés Hurtado. El conductor llevaba tiempo mostrando su vida de viajes y lujos. Sin embargo, desde el 11 de junio del 2019, todos los que pasaban por el set ya no hablaban solo con el presentador, sino también con el representante jurídico de alias Vaticano. A usted lo han calificado como uno de los líderes de un cártel más grande en el Perú. ¿Usted considera ese calificativo? ¿Usted se considera bueno, yo tenía en esta narcoactividad, yo tenía un papel realmente porque tenía mi propia pista y eso pues verdaderamente eso es innegable. Ya no salió legal. Demetrio Limonier Chávez Peña Herrera quedó en libertad en enero del 2016, tras 22 años de prisión. Su infame historia en nuestro país la escribió con el alias de Vaticano, el capo de la droga de los 90s, a quien también conocían como el Pablo Escobar peruano. Por aquel tiempo habría hecho una millonaria fortuna ilícita en dólares. Su caso fue un escándalo que involucró a los altos funcionarios de aquel entonces y arrastró a personajes del espectáculo, entre ellos a Chibolín, quien por su cercanía tuvo que responder ante la justicia. Estoy realmente muy tranquilo. ¿Perdón? No, no me han vuelto a llegar. Andrés Hurtado siempre fue cuestionado por sus vínculos con este otrora capo de la droga. Sin embargo, con el tiempo, el nexo entre ambos se volvió más sólido, al punto que hoy Andrés Hurtado Grados es el representante absoluto de alias Vaticano, su apoderado desde junio del 2019. Esta es la partida inscrita en los registros públicos. Ahora puede manejar los bienes, realizar trámites notariales, abrir cuentas bancarias, abrir empresa y más. Todo a favor y en nombre de Vaticano. En total, 14 facultades delegadas a Andrés Hurtado. También es su asesor de medios, según se lee en este documento. Apersonarse ante las oficinas de radio y televisión nacional e internacional o canales de televisión, cadenas de televisión, canales de cable, a fin de representar a El Poderdante como manager. Manager, en suma, el apoderado jurídico. ¿Qué acciones hizo Hurtado por Vaticano? Buscamos una entrevista con el presentador, pero no pudimos contactarlo. Los pasajes turbios en la vida de Andrés Hurtado tienen larga data. Precisamente en el libro Polvo en el Viento, Vaticano, esplendor y miserias de un narcotraficante, Chibolín le confiesa al periodista Hugo Coya que debió enfrentar 5 juicios, incluyendo uno por tráfico de armas hacia los Estados Unidos. Ahora, el vigente apoderado de Vaticano se muestra en otra faceta. La conducción de su programa, Hoy Fuera del Aire, le generó amistades. Una de ellas fue Roxana del Águila, superintendenta de migraciones desde el 2019 hasta el 2021. Me faltan palabras para halagarte, mi Roxana querida. Muchas gracias, primero que todo, a todo el personal de aquí, Sábados con Andrés. Para nosotros como Migraciones siempre es un honor estar aquí en tu programa. Según lo revelado recientemente, Del Águila como funcionaria habría agilizado los trámites de desnacionalización para el futbolista Roberto Siucho por injerencia de Andrés Hurtado y a cambio de un licor como regalo. Ella lo ha negado. Sin embargo, nuevos hechos parecen apuntar a su gestión.
Estas son las visitas de Andrés Hurtado al despacho de la entonces superintendenta de Migraciones Roxana del Águila. Registros año tras año, desde el 2019 hasta el 2021. El 4 de junio del 2019, el presentador llegó en grupo. Junto a él se encontraba el empresario César Mercado Alvarado. Se quedaron casi hora y media. Días después, el 12 de junio, regresaron al despacho de la superintendenta. Luego ocurrió un golpe de suerte. Consiguió contratos en esa misma institución. Después de esas 2 visitas acompañado de Andrés Hurtado, César Mercado consiguió su primer contrato con el Estado, 3.333 soles por el servicio de asistencia en verificación de procesos de visa humanitaria. Inició en diciembre del 2019, pero de allí no paró. Mes a mes le renovaban las órdenes de servicio por montos de 5.000 a 10.000 soles. En total, al final, facturó casi 60.000 soles. César Mercado tenía apenas 2 días como proveedor habilitado cuando ganó la primera orden de servicio de su vida. El secreto, todo indica, ser socio empresarial de Andrés Hurtado. Ambos son fundadores de la empresa AH Entertainment Company, es decir, Hurtado llegó con su socio a Migraciones y ese socio luego consiguió trabajo en esa institución, liderada por entonces por una de las invitadas de su programa sabatino. Podríamos decir que el señor Andrés Hurtado y la señora Roxana del Águila habrían instigado, esto es determinado, a quienes se encuentran a cargo de las contrataciones para que éstas sean amañadas y beneficie al socio de aquel señor en ese contexto contractual con el Estado. ¿Y ese delito, cuál sería el delito allí? También colusión desleal. Buscamos a César Mercado hasta en Trujillo, pero nadie daba razón de él. ¿Aquí vive César Gerardo Mercado? La ex jefa de Migraciones habló con Cuarto Poder sobre este caso, pero no autorizó que se difundiera su declaración. Tampoco aceptó una entrevista ante cámaras. Como visitantes a su despacho, también figura otro acompañante de Chibolín, su nombre, Sandro Espinosa, un ex policía vinculado a Óscar López Meneses, ahora un empresario en cuyo récord fiscal figuran investigaciones como usurpación, estafa y daños. ¿Por qué usted acompañó al señor Andrés Hurtado a Migraciones en la gestión de la señora Roxana del Águila? Yo tengo una empresa de seguridad y me querían mostrar el nuevo sistema que habían instalado en Migraciones de trazabilidad de compra de pasajes. Como soy empresario, Andrés justo me estaba ofreciendo su servicio de publicidad para mi proyecto Chiclayo. Su motivo de visita no es del todo claro. ¿Le estaba ofreciendo los servicios de publicidad? Sí, para mi proyecto Chiclayo. ¿Y cómo entra ahí Migraciones? ¿Por qué si esos negocios entre Me ustedes... imagino, porque yo tengo una empresa de seguridad, como te digo, ¿no? Sí, fue una visita solo para que me muestren ese sistema. ¿Tenía algún trámite en curso en ese momento? No, ninguno. No, ninguno. Eso es una gran idea. Un tercer personaje que acompañaba al apoderado de alias Vaticano a Migraciones es Abraham Mina Recabarren, quien habría sido productor del programa Porque Hoy es Sábado con Andrés. En enero del 2019 denunció un sospechoso envío de dinero frustrado en el que Hurtado había resultado agraviado. Esta es la narración de Abraham Mina ante la policía. Pidió un servicio de transporte Globo por aplicativo, haciéndose presente una persona de tez clara, el mismo que fue entrevistado por la persona de André Hurtado Grados, el mismo que le entregó una caja color negro redondo en cuyo interior había la suma de $6.000 americanos. $6.000 por delivery, enviados por un motorizado que en un primer momento no llegaron a su destino. Según la denuncia, el dinero tenía que entregarse en la dirección de esta casa de Surco, pero no se detalla quién lo recibiría. Los actuales propietarios dicen no saber nada de ese envío. Se podría decir que esta forma de transferir el dinero o de transportarlo podría ser una modalidad
para poder viabilizar el transporte de dinero negro, de dinero que ha sido obtenido de repente de forma ilícita. Si es que esto fuera así, estaríamos ante un escenario de la probable comisión del delito de lavado de activos. Hoy, Andrés Hurtado tiene impedimento de salida del país. Por su caso, ya se ha pedido la intervención de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Recientemente, en sus redes sociales, se mostró convaleciente y confiado. Lo cierto es que sus sábados ya no serán los mismos. Bueno, y no hay que olvidar que también en todo este caso está involucrada una fiscal, así que esperamos, por supuesto, una profunda investigación y desde luego los descargos también de Andrés Hurtado, porque luego de haber atravesado por todos estos procesos que él mismo dice, que lo han juzgado hasta por 5 delitos, incluso hasta por tráfico de armas, por culpa del Vaticano, ¿cómo así que después de todo esto resulta que la amistad de esta continúa y que acepta ser apoderado absoluto de esta persona que ha cumplido ya una sentencia por narcotráfico? Bueno, vamos a recordarles cuál es la pregunta de Cuarto Poder y ustedes a través del QR, ya lo saben, pueden decirnos qué es lo que piensan. Tras la muerte de Alberto Fujimori, ¿quién cree que será el heredero político del Fujimorismo? ¿Keiko Fujimori o Kenji Fujimori? Esperamos sus respuestas, ahí tiene el QR para que pueda participar también. Ahora vamos a una pausa, ya regresamos. Hay una serie de detalles que de repente poco a poco podemos ir explicando al público. ¿Qué es lo que está sucediendo con Petroperú? Ahora sí ya se va a reorganizar y vamos a estar mejor, no va a haber tanto gasto, porque en los últimos años, creo que la cifra es como 6.000 millones de dólares. O sea, no 6.000 millones de soles, 6.000 millones de dólares. O sea que a ese monto multiplíquelo por 3.87. Es un montón de plata. Es un montón. Es un montón de plata. A ver, Petroperú, desde que alguien tuvo la brillante idea de ir con la refinería de Talara, hacerla, ¿no? Recordemos, esto fue en el gobierno de Ollanta Humala. Uno de los grandes promotores fue Ollanta Humala, Humberto Campodónico y algún par de... Pero empezó con Alan, creo, ¿no? No, esto fue con Humala. Ya. Esto fue con Humala, la decisión se tomó con Humala. Es más, se saca una ley en el Congreso que fue la ley 3130, donde se autoriza para que Petroperú haga la inversión de la refinería de Talara. En esa ley se dijo, Petroperú deberá de tener hasta el 49% de su accionariado privado. ¿Por qué? Lo que se buscaba era ponerle una suerte de candado a Petroperú, decir ya, ok, haz tu refinería, haz tu sueño, hazlo realidad, pero ten un control privado para que efectivamente los recursos que se vayan a destinar a esa refinería efectivamente sean los que son y no más que eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no se cumplió nunca esa disposición de la ley. O sea, la ley ya hizo de todo, por supuesto. con la plata. La plata se hizo lo que sea. El proyecto original costaba 1.200 millones de dólares. Hoy día sabemos que cuesta más de 6.000 millones de dólares. Es decir, ¿qué ocurrió para que esta refinería pase a costar casi 6 veces el valor original? Ya sabemos cómo funciona eso, ¿no? Ya varias veces ha sucedido. Yo siempre digo que hay 6.000 millones de buenas razones para que cueste más una cosa que es hecha por el Estado, ¿de acuerdo? Entonces, para poder dimensionar un poco esto, yo decía, con 6.000 millones de dólares, que es lo que hemos gastado en Petroperú, podríamos haber construido un hospital de primer nivel, no uno de segundo nivel, de primer nivel en cada uno de las regiones del Perú. Claro, es que no hablemos de 6.000 millones de dólares, hablemos eso de soles, porque en dólares, no, de repente se confunde y es demasiada plata. Que si es en dólares estamos hablando de casi por 4, estamos hablando de 20 y tantos mil millones de soles. Imagínese. Es una locura lo que ha ocurrido. Es de comunal. Y todo el mundo hablaba de que estaba en quiebra. De hecho, expresidentes de Petroperú lo han dicho, no sé, el último año, está en quiebra. O sea, en realidad es una empresa que está en quiebra. Y decían, bueno, ¿ahora qué va a pasar? Porque duró solamente unos meses este directorio que ha renunciado y tenían como cierta idea de lo que podríamos hacer, ¿no? Pero renunciaron, hoy no tenemos directorio.
No tenemos a peruanos que amen al Perú, como decía la señora presidenta. El directorio que ha renunciado es lamentable porque honestamente había gente sumamente capaz, sumamente técnica, independiente del poder político, que eso es clave para que una empresa pública no sea pues un botín, ¿correcto? Y lo que hemos visto con Petroperú es que es un botín. Y hay que llamar las cosas por lo que son. Este directorio le avisó a este gobierno, no al anterior, no al trasanterior, a este gobierno en mayo lo que se tenía que hacer. Hemos esperado junio, julio, agosto, septiembre. Y solo frente al ultimátum que le da hace escasamente una semana y algunos días más ese directorio que renuncia, es que emiten este nuevo decreto de urgencia, que dicho sea de paso, no es el primero. Ya les había dicho, tuvimos una ley. De ahí sacamos el decreto de urgencia 010-2022, el 023-2022, el 004-2024 y ahora el 013-2024. ¿Qué hacen todos estos decretos de urgencia? Le dan plata a Petroperú. ¿Plata de quién? Eso, por favor. ¿Plata de quién? La plata es nuestra, de todos los peruanos, de todos los ciudadanos, para poder financiar un proyecto que no tenía ni pies ni cabeza, que nunca tuvo pies ni cabeza. Y hoy día nos está pasando las consecuencias de ello. Pregunta, ¿no es mejor hacer hospitales? ¿No es mejor dotar de agua potable? ¿No es mejor pagarle mejor a la policía? ¿No es mejor construir carreteras? ¿No es mejor llevar electricidad a la gente que estar financiando un despropósito? Bajo el supuesto, y esto es lo que nos han ido vendiendo, si uno empieza a leer las exposiciones de motivos de cada uno de esos decretos de urgencia, siempre va a encontrar alguna joya. Pero lo que siempre dicen es, no, es que Petroperú cumple un rol social. Claro, abastece de porque abastece combustible a las zonas donde el privado no quiere llegar. Así es. Y tengo entendido que eso es como el 25%. Menos, el 25% es la porción total del mercado nacional que tiene Petroperú. Hace 10 años atrás, en realidad hace 6 años atrás o 5 años atrás, Petroperú tenía el 50% del mercado. Hoy tiene el 25%. ¿Eso qué quiere decir? Que ha perdido 25% del mercado. Es decir, si es que tuviésemos, por llamarlo de alguna manera, 10 clientes, yo Petroperú antes tenía 5, hoy día tengo 2.5. Esa es la realidad de Petroperú. O sea que ese 25% no es que en ese 25% ayuda a todas estas personas, no, sino que compite con otras también. Compite con exclusividad. O sea, porque si desaparece Petroperú, que después vamos a hablar de eso, porque ya el ministro de Energía y Minas ha dicho que eso no se puede poder hacer, si desaparece Petroperú, van a haber millones de peruanos que se van a quedar sin combustible. No, no es verdad. Tampoco es cierto. La realidad dicta que en el momento en que Petroperú comienza a perder participación en el mercado, rápidamente otras empresas, privadas en general, son las que han ocupado ese espacio y no nos hemos visto desabastecidos ni un solo día de combustible. Puede que tengamos un bachecito o un hipo si es que el día de mañana, digamos, por arte de mandrake, desaparece Petroperú. Pero lo real es que en el momento en que se abre un espacio, otro lo va a venir a ocupar y lo va a ocupar de manera más eficiente. Segunda falacia que nos cuentan. Si es que solamente es para abastecer aquellas zonas alejadas donde no llegan los privados, entonces hagamos una suerte de mini Petroperú que solamente se dedique a atender a esa población vulnerable que no tiene acceso a un combustible porque un privado no está dispuesto a suministrarlo, a ir. Pero la reducimos de manera chiquita, con lo cual nos evitamos tener que estar gastando 20 y tantos mil millones de soles en una empresa que claramente no está funcionando. Ok, ahora, con este decreto de urgencia, recién nomás, que me imagino que va a haber mucha cola a lo largo de esta semana, dice que se va a reducir los gastos en 10% hasta fin de año y luego en 30% para el 2025, que van a vender los inmuebles, que va a haber una reestructuración con un Chief Transformation Officer que va a ser privado, ¿no? O sea, y después habla de ampliar operaciones con garantía de endeudamiento, capitalizar el apoyo económico y el mes va a subir un préstamo por 800 millones de dólares. Todo esto es en dólares, por si acaso. ¿Qué cosa es en dólares? ¿Qué cosa no nos están contando o hemos olvidado? Para financiar Petroperú, la refinería de Tarará, Petroperú emitió bonos por 3.000 millones de dólares y se hizo un préstamo con una empresa española. ¿Por qué? Porque la empresa que construía la refinería o que construye la refinería era una empresa española, o casualidad, por 1.300 millones de dólares. Lo que no nos dice este decreto de urgencia
es que esos préstamos que fueron obtenidos a nombre propio de Petroperú, vía bonos, sin la intervención del Estado, somos nosotros, los peruanos, los que tenemos que pagar el servicio de esa deuda este año completo. O sea, de tu bolsillo, de nuestro bolsillo, del bolsillo de todos los peruanos, tiene que salir para pagarle a esta empresa que se llama CSCE, que es la empresa española, y a los bonistas. Los intereses que se adeudan, que Petroperú adeuda por este año completo. Eso tampoco nos están contando. Tampoco nos cuentan que acaban de capitalizar 750 millones de dólares del primer decreto de urgencia que se dio. Es decir, ¿El 2022? Del 2022. Nuestra plata. ¿Qué significa eso? Que nos han vuelto accionistas, que en realidad esos 750 millones de dólares que se habían otorgado a Petroperú, que nos tenían que devolver Petroperú, no nos los van a devolver nunca más. ¿De acuerdo? Tercer elemento, no solamente eso, sino que hay que pagarle un crédito que dio el Banco de la Nación, este fue en el decreto de urgencia 004, por 800 millones de dólares. O sea, solamente con este decreto de urgencia le acabamos de regalar a Petroperú 1.550 millones de dólares. Más. Y encima le estamos diciendo, no te preocupes, como sé que te falta capital de trabajo, el Banco de la Nación te va a financiar 1.000 millones de dólares adicionales. Ya sabemos cómo va a acabar eso, esos 1.000 millones de dólares los vamos a terminar pagando nosotros. ¿Por qué? Porque la pérdida de Petroperú acumulada por el 2023 y la mitad del 2024 son 1.500 millones de dólares. La pregunta es, ¿de dónde va a salir toda esa cantidad de plata para devolver préstamos? No alcanza con los inmuebles. No alcanza. No, los inmuebles estamos hablando, los inmuebles pues, es una gracia. 1.500 millones de dólares ya es un dineral, nada más. Así es. Demasiada plata. Eso es lo que ya se le dio hoy día. Claro. Y lo que tiene en pérdida solamente por un año y medio son 1.500 millones de dólares. Esos inmuebles, dicho sea de paso, ya habían sido dados en contragarantía al MEF en febrero de este año. Ya estaban en contragarantía. No hay mucho ahí que Entonces, vender. ¿por qué no los hemos vendido hasta ahora? Porque, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado entre febrero y septiembre que hemos sido incapaces de vender esos inmuebles y realizarlos ya mismo cuando sabíamos que la situación de Petroperú era crítica desde hace muchos años atrás? Bien, señor Lau, hay muchas preguntas que queremos que nos respondan el ministro de Energía y Minas, el ministro de Economía o el presidente del Consejo. Lo más crítico, y Bien. perdóname que termine con esto, por Verónica. favor. Efectivamente, tú has hablado de una suerte de oficial principal de transformación, que en teoría va a ser un privado. Lo gracioso es que no tenemos un directorio independiente. ¿Quién va a designar a ese oficial de cumplimiento? ¿Quién va a ser? Pues, los que entren. La misma gente de nuevos. Petroperú que ha llevado a Petroperú al desastre. Claro. Un directorio que esté con la cerviz hacia abajo Los que del aman al gobierno Perú, de como público, dice los la que aman señora al Perú, o sea, Boluarte. Oscar Vera, Pedro Chira, volverá ese señor infame Hugo Chávez. Ellos van a ser los que escojan Muy a esa bien. empresa que va a hacer la transformación de Petroperú. Yo me temo que no va a ocurrir y que nuestro dinero se va a seguir yendo perdiendo. literalmente al desagüe. Hay alguien que se ha hecho muy millonario, ha dicho sea de paso. No sabemos quién es, pero alguien es. Ya lo sabremos. Ya lo sabremos. Ya sabremos pronto. Muchas gracias. Muchas Encantado, gracias. Verónica. Vamos ahora a comunicarnos con nuestra compañera Merly Cotrina, porque como saben, tenemos incendios forestales en muchas regiones. En las últimas 2 semanas han habido 170 incendios forestales. Se han controlado el 60%, pero tenemos todavía muchos. Y en uno de esos es aquí en Tarapoto y Merly Cotrina nos informa. Adelante, Merly. Gracias por el pase. Nos encontramos precisamente en el lugar del incendio en el distrito de Cacatachi. Ellos son voluntarios de varios lugares, no de Tarapoto, Morales y Banda de Chilcayo, jóvenes voluntarios. Muy buenas noches. ¿Ustedes escucharon del incendio y vinieron? Sí, así es. Escuchamos, nos reunimos en un grupo de WhatsApp, que están por ahí los coordinadores también apoyando. Y entre todos los jóvenes nos hemos reunido para... Parece que nos vamos. Compañera, para mostrarles lo que está sucediendo y los voluntarios que están aquí trabajando arduamente, que llegaron recién, pero ya está la mochila con agua. He reunido anticipadamente los pobladores, prácticamente la mayoría somos jóvenes, estudiantes, porque el incendio empezó desde ayer en la noche y pues nadie hizo nada. Entonces lo único que tuvimos que hacer era reunirnos como pueblo y venir a ver si podemos apagar el incendio. Claro, porque ya estamos perdiendo demasiada flora y fauna y ya pues sin la respuesta de nadie no nos... Compañera, para mostrarles, esto está sucediendo, gracias, muy amable.
para mostrarles lo que está sucediendo en el distrito de Cacatachi. Más de 40 hectáreas de cacaotales, así también de café, de plátano, que han quedado reducidos a cenizas. Aquí mostramos justamente, compañeros, la montaña, ¿no? La montaña ya que se ve oscuro, pero son brasas encendidas y las llamas que están activándose. Aquí están trabajando arduamente día y noche para apagar el fuego. Sin embargo, vuelve a activarse. Aquí no sabemos hasta la hora, a qué horas han de trabajar, pero han llegado justamente estos jóvenes voluntarios para trabajar mano a mano con ramas y palanas, compañeros, para mostrarlo, ramas y palanas para tratar, ¿no?, de apagarla. Acá hay una brasa encendida, que no, son brasas encendidas, y al fondo mostrarles las llamas de fuego. Esta es la situación. Cerros que muestran a Tarapoto que están ahora reducidos a cenizas, De esta manera, estamos mostrando la situación de los incendios forestales en esta parte de la región San Martín. De esta manera damos pase en estudio. Bien, Merly. Muchas gracias, Merly, por toda la información y estaremos atentos, por supuesto, a cómo termina esto y las acciones que esperamos pronto el gobierno pueda ejecutar. Nos contactamos mañana, seguramente, Merly, en primera edición. Vamos ahora a la pausa y regresamos. Con imágenes captadas en agosto pasado. Está en un Meet, ¿no? En una llamada de WhatsApp. Quiere entrar rápido al Google y no puede porque no hay internet. Bueno, eso nos pasa a nosotros, a los simples mortales, que a veces tenemos que estar buscando la señal, porque los internos del penal Ancón 1 tienen un servicio de alta potencia. Además, administrado por un ingeniero que tiene además un currículum extenso, es un ingeniero A1, que además ha prestado servicio al propio INPE, al Instituto Nacional Penitenciario. Vamos con el reportaje de Julio Chuquitaipe. Antonio, están gestionando tu pago, no le cortes el internet, por favor. Una vez para ver si te cancelan ahora, más tarde, o si no mañana, me dicen. Pero por favor no les cortes el internet, están coordinando el pago. Es la voz del ingeniero electrónico Juan Guaringa Bejarano, dejando en claro cómo operaba la mafia encargada de proveer durante años internet de gran potencia a los más peligrosos cabecillas y miembros de organizaciones criminales, presos al interior del penal de máxima seguridad Ancón 1. ¿Qué frecuencia usas? La moda. Nada, pedir un radio. RPP escuchando. Los cabecillas de este pabellón 5, 6 y 7 han invertido en esta señal, han invertido en la construcción de estos aparatos, en captar a este profesional tecnológico, ¿no? Para que ellos puedan realizar pues este proyecto de que la señal llegue en tiempo real. Lo lograron. Nosotros detectamos que casi la mayoría de coordinaciones en extorsiones, secuestros, gota a gota, salida del penal de Ancón. Un penal de régimen cerrado especial, sin teléfonos públicos, pero con señal de internet de alta potencia, para continuar generando dinero, sembrando el terror, cometiendo delitos, dirigiendo sicariatos y extorsiones con total impunidad. Antonio, confirmado que no tienen internet. Por ahí chequea los cables, pero de repente por ahí hay una mala conexión en el switch que está conectado todo. Fíjate, el switch está prendido, de repente está apagado. Ahí tiene unos foquitos verdes, ahí están prendidos. Y en tu router sí está bien conectado el cablecito de internet que va al switch. Ahí verifica, a ver, porque estoy preocupado. Me están llamando mediante otro, como dicen ellos, mediante la paloma, yo no sé. Me dicen que no tienen. Ya tengo tu pago ya. Voy a depositar una vez en la cuenta, ¿eh? Pero ve eso, por favor. La voz de estos audios le pertenece a Juan Hernán Guaringa Bejarano, 65 años, egresado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Ingeniería, la UNI. Ha participado como expositor en el Colegio de Ingenieros del Perú y figura como gerente general y gerente comercial de al menos 4 empresas dedicadas a las telecomunicaciones, tal y como consta en su perfil profesional en una conocida red social. Un experto en telecomunicaciones, según la policía, al servicio de cabecillas de banda presos en Ancón 1.
es la persona prácticamente que da la asesoría técnica, tecnológica, para que puedan esta señal ingresar sin ningún problema y romper todo el sistema de seguridad de Presontec. Esto ha permitido que tengan sistema de Wi-Fi, internet, en tiempo real podían tener imágenes con redes sociales, coordinaciones con todo tipo de teléfonos, podían colgarse de los IP, ID, o sea, prácticamente la delincuencia tenía un sistema de comunicación actual, real y en todo momento, ¿no? Pero el ingeniero Juan Waringa no solo brindaba internet a los presos más peligrosos del país. Sino también ha realizado diversos trabajos para el propio Instituto Nacional Penitenciario INPE, quien le encargó el año pasado el desmontaje de torres y antenas correspondientes al sistema de radioenlaces de la sede central del INPE, servicio que fue dado por la empresa Smart Colbicon SAC en el penal Ancón 2. Desde dentro del penal continúan pues dirigiendo a sus huestes afuera para cometer todo tipo de delitos, desde narcotráfico, extorsiones, trata. El problema no son las antenas dentro del penal. El gran problema es las antenas fuera del penal. Esta es una organización de profesionales, definitivamente. Pero el ingeniero de la mafia no actuaba solo. Operaba junto a otro delincuente. Su nombre, Juan Antonio Rivera Béjar, dueño de la casa donde el ingeniero había instalado el potente sistema para desde ahí enviar la señal de internet hacia el penal de Ancón 1. Esa es la estratégica ubicación de la casa del hoy detenido, Luis Rivera Béjar, quien junto a una banda criminal había instalado antenas de alta potencia para brindarle internet de óptima calidad a los presos del penal Ancón 1. Antonio era el encargado de monitorear el sistema de internet que mantenía a los presos de Ancón en permanente contacto con el exterior, siempre bajo las órdenes del ingeniero de la mafia. Antonio, no hay internet porque parece que algo está desconectado porque el segundo LED de la primera a la izquierda está apagado y ese no debe estar apagado porque eso es internet, o sea, la red. No hay red. Puede haber enlace, pero no hay red. Verifica, por favor, bien las conexiones. En una hora te están transfiriendo, no hay ningún problema, pero ayúdalos también, por favor. Gracias. Detrás de estos dos delincuentes, un jefe de banda, preso en el penal de Ancón 1, delegado del pabellón 5 de este penal. Su nombre, Herald Esteban Belayarse Farfán, conocido con el apelativo de Cuchi, preso por robo agravado con más de 6 ingresos a diversos penales. Cada vez que había problemas con el servicio de internet, Cuchi enviaba mensajes de WhatsApp desde la comodidad de su celda al hijo de Juan Antonio Rivera Béjar, identificado como Luis Alberto Rivera Changano, conocido en el mundo del AMPA como Macuto, delincuente que estuvo 10 años preso por homicidio calificado. Macuto, ¿qué no te está pasando con Waringa? La verdad que se le ha dado bastante y por su culpa hemos pagado 5 lucas para pasar los artefactos por la... Nos ha tocado ahora mandarlos afuera porque él no ha hecho bien las cosas y quiere culparnos a nosotros, que lo hemos reseteado y no es así. Ahora que nos entregue las cosas, nos va a tocar pagar 5 lucas más para hacerlas ingresar. Un cabecilla de banda y delegado de pabellón enviando mensajes de WhatsApp a su contacto en la calle, describiendo cómo funciona el servicio de internet dentro de los pabellones del penal de máxima seguridad de Ancón 1. Dile que si no resuelve pronto que nos devuelva nuestra plata y hasta los pases le vamos a cobrar. Aquí la gente está molesta conmigo por ser el enlace y el responsable. Dile a tu viejo que nosotros, teniendo señal, podemos hacer nuestras cosas y lo dejamos bien. Ya estando activados, cuenta conmigo que con señal la economía se pone bien. Infiltramos nuestros agentes de inteligencia y pudimos detectar que habían antenas artesanales. Había por lo menos unas 150 antenas artesanales. Son imágenes captadas en agosto pasado por un agente encubierto de la DIVIAC. Registra las decenas de antenas hechizas instaladas en las ventanas de los diversos pabellones, todas
apuntando hacia la casa de Luis Antonio Rivera Béjar para recibir internet de alta calidad, sin que exista bloqueador de red que pueda interrumpir la señal. La conexión a internet provenía de un router de conexión a fibra óptica. Este a su vez se conectaba a un switch y estos switches proveía de información de internet a las dos antenas que estas irradiaban señal hacia la dirección del penal. Utilizan una banda menor de la banda reglamentaria por el MTC. La frecuencia que está ingresando es menor frecuencia para evadir el bloqueo. Pero la potencia. Esos equipos son de gran potencia y que pues no era uno, eran dos. Entonces el ingreso, digamos, de información de internet era abundante. Pero la mafia del internet canero tiene más personajes. John Raimundo Guamán es otro de los proveedores de internet del penal Ancón 1. Estas imágenes muestran la tremenda antena que instaló a más de 1,5 kilómetros del penal de máxima seguridad. Un conocido criminal que el año pasado fue protagonista de un reportaje de este programa, debido a que también proveía de internet al penal del Lurigancho. Con todos estos elementos, agentes de la DIVIAC montaron un minucioso seguimiento a cada uno de los personajes de esta trama criminal. ¡Alto, policía! El primero en caer fue Luis Antonio Rivera Béjar. Acá están las antenas, que alguien se queda acá, ahí están las antenas, jefe. ¡Alto, policía! ¿Qué es ahí, señor? ¿Qué es ahí? Permiso. ¿Cuál es tu nombre? Luis. ¿Luis qué? Luis Antonio Rivera Béjar. Ya, ven, Luis. Este sujeto tenía en su casa el potente sistema de antenas, apuntando directo al penal Ancón 1. Se constanta las antenas. Se le ve a las antenas con dirección hacia el penal Ancón 1. En su celular se hallaron diversos audios que describen cómo operaba esta mafia de internet canero. Escuche con atención a su hijo, Luis Alberto Rivera, o Macuto. Ahorita la chica va a ver a alguien que sepa ver esa nota de la antena. Hay un punterito que está adentro, dice, porque yo le he dicho que lo quiero sacar arrancado. Y me ha dicho que ya va a ver si el patita sabe todo ese tema y ya, pues, para sacarlo arrancado ese viejo y ya, pues, ¿no? Tú alquilas tu base independiente, pues, ya, para hacer trato directo nomás, pues, con cada pabellón, ya se le alquila la base. Con cada pabellón, ya, pues, son 3, 4 pabellones, pero Lucas son 4 palazos. Ya, muy aparte del pata, ya cobra su nota ahí que sabe hacer eso. Y lo cerramos al tío con toda esa nota. También fue detenido el ingeniero Juan Guaringa Bejarano y el escurridizo John Raimundo Guamán. Lo más preocupante es que desde hace 2 años la empresa Prisiontec envió diversos documentos al INPE y al Ministerio de Justicia, alertando la proliferación de antenas hechizas en todo el contorno del penal Ancón 1, y advirtió también la posibilidad de que los internos estén recibiendo internet de alta potencia, pero no se hizo nada. Adentro alguien tiene su centro de operaciones, tiene su central de comunicaciones, por decirlo. En el penal te venden de todo, si no venden carros y aviones porque no hay donde lo pongan. Un trabajo que permitió a los agentes de la DIVIAC y fiscales de crimen organizado desbaratar una mafia dedicada a brindar internet a los penales de la capital. Una investigación abierta que podría incluir a funcionarios penitenciarios que resguardan a los presos de este penal de máxima seguridad. No, pues a veces uno no sabe cuando ve las cosas que pasan en nuestro país, si reír o ponerse a llorar. Bueno, ahora queremos reír porque estamos muy contentos. La Teletón, como ustedes saben, fue viernes y sábado y transmitido exclusivamente por América Televisión. Todo el equipo de América Televisión, técnicos, conductores, por supuesto también, todo disponible para los niños de la Clínica Hogar San Juan de Dios. Vamos con la nota. Compañeros, último cómputo de la noche. Vamos, que se puede, con fe, Cristian. Arrancamos. 5, 4, 3, 2, 1.
54.926 soles de amor. Esta alegría, esta forma de decir Perú. Yo te agradezco por creer en la Teletón, por colaborar, por hacernos llegar a esa meta. Con eso vamos a tener para que ellos continúen con su rehabilitación y seguramente otros niños con el dinero que hemos recaudado vamos a atender. Muchísimas gracias. Que hasta la próxima Teletón. Muchas gracias, América. Gracias, América Televisión. Muchas gracias a todos. ¡Nos une! ¡Qué lindo! ¡Sí se pudo! 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 Cuando hay este tipo de campañas, uno dice, no todo está perdido, porque el 60% de esta meta es de cada uno de ustedes que decidió a través de esa transmisión, a través de las historias que todos mis compañeros han ido contando, aportar. El 60% es gracias a usted. Gracias. Otra vez. Vamos a una pausa y volvemos.